La cocinera olvidó su delantal mientras corría, pero el millonario se quedó helado al verla. Ese es el atuendo más bonito que he visto jamás. Y la noche cambió para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La noche capitalina resplandecía con las luces del Palacio Río Branco, una histórica mansión en el corazón de la ciudad, transformada para uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Las antiguas murallas coloniales albergaban ahora a la flor innata de la sociedad local, deseosa de degustar los sabores del chef más famoso del momento. Dentro, en la gran cocina adaptada para la ocasión, Yara Nalva ultimaba los preparativos del banquete que podría cambiar definitivamente su carrera. A sus 35 años, Yara había transformado su pasión por la cocina bahiana en una marca personal que combinaba tradición e innovación. Hija de una familia humilde del recóncavo bahiano, llevaba en sus manos el legado de generaciones de mujeres que dominaron los secretos del aceite de palma, la pimienta y las hierbas que dieron vida a los platos típicos de la región. Su talento la había llevado de ayudar en pequeños puestos de acarajé a convertirse en una chef solicitada por embajadas y eventos de alto nivel. ¿Está todo listo para los acarajés especiales, doña Yara?, y preguntó Mateus, su fiel asistente de 22 años, mientras organizaba las últimas bandejas. Casi todo, hijo mío. A estos camarones les falta un toque más de aceite de palma auténtico, como el que me enseñó a hacer mi abuela, respondió Yara, mientras sus ágiles dedos trabajaban con la precisión de una artesana. La cocina bullía con la energía de una docena de asistentes contratados especialmente para el evento. El aroma de las especias flotaba en el aire, creando una atmósfera casi mística. Para Yara, cada plato no era solo comida, sino una narrativa que contaba historias de ascendencia, resistencia y celebración. Sus creaciones eran conocidas no solo por su sabor excepcional, sino por cómo transportaban a los comensales a las raíces culturales de Bahía. 5 minutos para que empecemos a servir el primer plato, anunció Claudio, el organizador del evento, apareciendo en la puerta de la cocina con su tableta en la mano. Tenemos 200 invitados ansiosos afuera, incluyendo al empresario Ricardo Monteiro. Dicen que no ha venido a ningún evento en 1950 años. El nombre de Ricardo Monteiro dejó a Yara paralizada por un instante. Todos en el mundo de la restauración conocían ese nombre. El empresario que había construido un imperio de restaurantes por todo Brasil, y luego, misteriosamente, lo abandonó todo para vivir en reclusión. Su cadena de establecimientos, Sabores, do Brasil, había sido vendida a un conglomerado internacional, pero su primer y más famoso restaurante, Mandioca, en Salvador, había permanecido cerrado durante 5 años, como un mausoleo a su antigua pasión por la cocina. ¿Está Ricardo Monteiro aquí?, preguntó Yara mientras ajustaba la sazón de la moqueca, que servirían como plato principal. Creía que ya no salía de su finca en el campo. Así es, confirmó Claudio. Y no es el único. El crítico Julio Fernández también ha confirmado su presencia. Parece que has atraído a todos los fanáticos para esta noche, Yara. Un escalofrío recorrió la espalda del chef. Julio Fernández era conocido por destruir reputaciones con sus críticas implacables. Muchos establecimientos habían cerrado tras sus reseñas negativas en su columna del periódico más importante del país. Tener a Ricardo Monteiro y a Julio Fernández en el mismo evento era como caminar por un campo minado. Fue en ese momento que Yara sintió algo extraño. Se llevó la mano al cuello, luego a la cintura buscando algo que no estaba allí. Su corazón se aceleró al comprenderlo como un rayo. «¡Mi delantal!», exclamó con los ojos abiertos. «Olvidé mi delantal». No, era un delantal cualquiera. Era el delantal que su abuela Celestina le había regalado antes de partir de este mundo. Un trozo de tela blanca, meticulosamente bordado con símbolos protectores y hojas de yuca estilizadas. Una pieza que Yara consideraba su amuleto de la suerte y que usaba en cada evento importante de su carrera.
Matthew, llama a Danilo ahora mismo, ordenó refiriéndose a su chofer. Dile que venga a mi apartamento y traiga el delantal. Está colgado detrás de la puerta de mi habitación. Mateus cogió rápidamente su celular, pero después de unos instantes, su rostro mostró decepción. Danilo dice que el tráfico está completamente cortado en la avenida Contorno debido a un accidente. No podría llegar y regresar a tiempo ni en avión, doña Yara. Yara sintió que el pánico la invadía. Ese delantal no era solo una prenda de vestir. Era su conexión con sus raíces, su tradición, su refugio. Era como si la presencia de su abuela la acompañara cada vez que se lo ataba a la cintura. Sin él, se sentía vulnerable, expuesta. 3 minutos, anunció Claudio, ajeno al drama interno que vivía Yara. ¿Qué hago ahora?, murmuró Yara para sí misma, mientras el sudor empezaba a formarse en su frente. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. «Usa el mío», dijo una voz femenina, firme y familiar. Yara se giró y se encontró con la mirada de Gabriela Fontana, chef de un restaurante de la competencia y su rival de toda la vida. Gabriela estaba allí como invitada, pero al parecer había entrado en la cocina al notar el alboroto. «¿Tú?», preguntó Yara sorprendida. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver si necesitabas ayuda», respondió Gabriela, extendiendo un delantal blanco impecable. «Escuché que Ricardo Monteiro y Julio Fernández están afuera. Nadie merece enfrentarse a esos dos sin protección». Yara dudó. Ella y Gabriela habían competido ferozmente por clientes, premios y reconocimiento en los últimos años. Sus estilos culinarios eran diferentes. Mientras Yara celebraba la tradición con toques contemporáneos, Gabriela era conocida por su enfoque más experimental y atrevido. Su rivalidad era un tema frecuente en las columnas de Sociedad y Gastronomía de Salvador. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó Yara con sospecha. Gabriela se encogió de hombros, quizás porque en el fondo admiramos el trabajo de cada una, o quizás porque si fracasas hoy, quiero que sea por tu propia incompetencia, no porque no tengas delantal. Una sonrisa reticente se dibujó en el rostro de Yara. Había algo en esa brutal honestidad que ella respetaba. «Un minuto», gritó Claudio desde la puerta. «Decidido entonces», dijo Gabriela, poniendo el delantal en las manos de Yara. «Muéstrales lo que significa la auténtica comida baiana». Con un profundo suspiro, Yara aceptó el delantal y se lo ató a la cintura. No era lo mismo, no transmitía la energía de su abuela Celestina, pero tendría que servir. Mientras ajustaba la tela, una renovada determinación crecía en su interior. No dejaría que la ausencia de su amuleto definiera su actuación esa noche. «Empecemos», anunció a su equipo, con una confianza que no sentía del todo. Primer plato, dumplings de yuca con camarones y alioli de chile viquiño. Mientras los primeros platos salían de la cocina en manos de camareros impecablemente vestidos, Yara respiró hondo e intentó calmar su corazón acelerado. Afuera, entre los invitados vestidos de etiqueta, se encontraban dos figuras que podrían cambiar su destino. Ricardo Monteiro, el empresario solitario cuya aprobación podía abrir puertas inimaginables, y Julio Fernández, el crítico cuyas palabras tenían el poder de forjar o destruir reputaciones. Ricardo Monteiro observaba el salón del Palacio Río Branco con la mirada atenta de quien había organizado cientos de eventos similares. A sus 52 años, su rostro, surcado por arrugas de expresión, contaba historias de éxitos y fracasos que el público jamás conocería. Vestido con un traje azul marino impecablemente confeccionado, se mantenía alejado de los grupos que se formaban en el salón, prefiriendo observar desde lejos el baile coordinado de los camareros que comenzaban a servir los aperitivos. «Nunca pensé que te volvería a ver en un evento como este», comentó una voz profunda a su lado. Ricardo no necesitó darse vuelta para reconocer a Julio Fernández, el temido crítico gastronómico cuya pluma había sellado el destino de innumerables restaurantes a lo largo de los años. «Lo mismo digo, Julio», respondió Ricardo sin apartar la vista de los platos que pasaban.
Creía que solo salías de tu guarida a destruir reputaciones, no a cuidarlas. El crítico, un hombre de unos 60 años, con pelo gris perfectamente peinado y gafas de montura fina, soltó una risa apagada. «Estoy aquí por trabajo, como siempre», explicó ajustándose discretamente el pañuelo de seda en el bolsillo de la chaqueta. «Esta chef, Yara Nalva, ha causado un gran revuelo. Dicen que puede transformar los platos más sencillos de la cocina bahiana en experiencias trascendentales. Y usted vino a confirmar o a desmentir esa afirmación». «Vine a hacer mi trabajo, decir la verdad», respondió Julio encogiéndose de hombros. «¿Y tú qué trajo al gran Ricardo Monteiro de vuelta al mundo de los vivos?» Ricardo finalmente se giró para enfrentar al crítico. Sus ojos revelaban una mezcla de irritación y curiosidad. «Me cansé de la soledad de mi finca», respondió vagamente, «y quizá echaba de menos el buen olor del aceite de palma». La verdad era mucho más compleja. Ricardo había pasado los últimos 5 años intentando olvidarse del mundo de la gastronomía tras un incidente que mermó profundamente su confianza. Su galardonado restaurante, Mandioca, había cerrado sus puertas no por problemas económicos, sino por una crisis personal que pocos conocían. La noticia de un chef que estaba reviviendo recetas tradicionales bahianas con un toque contemporáneo había despertado algo latente en su interior, una curiosidad, quizás incluso una esperanza. Los camareros llegaron con el primer aperitivo, albóndigas de yuca con camarones, acompañadas de un alioli de chile biquiño que formaba un delicado diseño en el plato. Ricardo observó la presentación con ojo crítico, fijándose en la precisión de los movimientos, la temperatura ideal de la comida y el aroma que se elevaba sutilmente. «Impresionante», murmuró, más para sí mismo que para Julio. «No juzguéis, ya antes de probarlo», advirtió el crítico, aunque sus ojos también delataban admiración por la impecable presentación. Mientras tanto, en la cocina, Yara coordinaba a su equipo con la precisión de una maestra. El delantal prestado de Gabriela se sentía extraño, incómodo, como si no le perteneciera. Sin embargo, sus movimientos eran seguros, sus órdenes claras, su visión de cada plato nítida. «¿Cómo está siendo recibido el primer plato?», preguntó a uno de los camareros que regresaba a la cocina. «Les está encantando, chef», respondió el joven con entusiasmo. «Sobre todo en la mesa principal. El señor Monteiro parece impresionado». El corazón de Yara se aceleró. Ricardo Monteiro, el hombre que revolucionó la gastronomía brasileña antes de su misteriosa desaparición, disfrutaba de su comida. Por un instante, olvidó el delantal que faltaba y se concentró únicamente en el siguiente plato. Una reinterpretación del vatapá tradicional con un toque de leche de coco fresca y cacahuetes recién tostados. En el comedor, Ricardo saboreó lentamente el pastel, dejando que las texturas y los sabores bailaran en su paladar experto. Había una técnica impecable, sin duda, pero algo más lo intrigaba. Una familiaridad, un recuerdo sensorial que no lograba identificar. «Interesante», comentó Julius, secándose los labios delicadamente con la servilleta de lino. «Hay una sutileza en el condimento que me recuerda el recóncavo», añadió Ricardo. «Es la forma tradicional en que las familias de Santo Amaro y Cachoeira preparan la yuca, machacándola con el canto de un cuchillo para conservar su textura». Julio levantó las cejas, sorprendido por la observación específica. «Aún no has perdido tu toque», admitió el crítico. «Hay cosas que nunca se olvidan», respondió Ricardo con la mirada distante. A medida que avanzaba la velada y los platos se sucedían, cada uno más sorprendente que el anterior, Ricardo se sentía cada vez más intrigado por el chef, que lograba un equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Había algo en la comida de Yara que le llegaba a lo más profundo de la memoria, como si cada bocado lo transportara a un pasado que había intentado enterrar. Después del postre, una sublime combinación de mousse de cupuaçu con farofa, de castaña de Brasil y sirope de cacao silvestre, Ricardo finalmente cedió a la curiosidad que lo consumía. «Voy a conocer al chef»,
le anunció a Julio, levantándose de su silla. Siempre has tenido buen ojo para los talentos prometedores, observó el crítico. ¿O era algo más? Ricardo ignoró la insinuación y se dirigió a la cocina. En el camino, vio a Gabriela Fontana, chef de otro reconocido restaurante de Salvador, charlando animadamente con algunos comensales. Ella lo vio y lo saludó discretamente, como si compartieran un secreto. Al entrar en la cocina, se encontró con un ambiente ordenado y caótico, con el equipo trabajando en la limpieza y organización después del servicio. En el centro de todo estaba ella, Yara Nalva, dando las últimas instrucciones a su brigada, con un delantal blanco atado a la cintura. Había algo extrañamente familiar en esa escena, algo que aceleró el corazón de Ricardo. «¿Chef Nalva?», llamó con voz más vacilante de lo que pretendía. Yara se giró y abrió los ojos de par en par al reconocer al famoso empresario. Por un instante se quedó sin palabras, consciente del delantal prestado que llevaba puesto, sintiéndose vulnerable y expuesta. «Señor Monteiro», logró decir por fin limpiándose las manos en el delantal, «es un honor darle la bienvenida a mi cocina». «El honor es mío», respondió Ricardo, acercándose para estrecharle la mano. Su menú de esta noche fue revelador. Sus miradas se cruzaron y algo indefinible pasó entre ellos. Un reconocimiento, tal vez, o una conexión más profunda que ninguno de los dos pudo explicar. Sus manos permanecieron unidas un segundo más de lo necesario. ¿Revelador?, preguntó Yara, intentando descifrar el significado de esa palabra. «Sí», confirmó Ricardo. «Hacía mucho que no me sentía tan a gusto con una comida». En ese momento Julio Fernández también entró a la cocina, seguido de Gabriela, quien lanzó una mirada significativa al delantal que llevaba Yara. «Chef Nalva», comenzó el crítico, con la voz resonando en la cocina, ahora en silencio. «Debo decir que su interpretación de la cocina baiana es notable. Hay una autenticidad en sus platos que trasciende la técnica». Un cumplido de Julio Fernández fue como un eclipse solar, inusual y espectacular. Yara sintió que sus piernas flaqueaban un poco, agradecida por el banco donde podía apoyarse. «Gracias, señor Fernández», respondió con sinceridad. «Intento honrar las tradiciones que aprendí de mi abuela, a la vez que aporto mi propia voz a la conversación». «Esa abuela debía ser muy buena cocinera», comentó Ricardo con la mirada fija en Yara con intensidad. «Sí que lo era», confirmó Yara. «Celestina Nalva. Trabajó en muchas cocinas de Salvador a lo largo de su vida, siempre entre bastidores. Aprendí todo de ella». El nombre hizo palidecer visiblemente a Ricardo. Sus dedos se aferraron al borde del mostrador con fuerza, como si necesitara estabilizarse. Julio, al notar la reacción, lo miró con curiosidad. «Celestina Nalva», repitió Ricardo lentamente. «Ella trabajaba principalmente ¿dónde?» «En varios sitios», respondió Yara, intrigada por la reacción del empresario. «Pero siempre hablaba con especial cariño de un restaurante donde trabajó durante casi 10 años. Decía que era el lugar donde realmente se valoraba su comida, aunque nadie sabía que ella era la creadora de muchos de los platos». «¿Qué restaurante?», preguntó Ricardo con la voz apenas un susurro. Yara dudó al notar el extraño comportamiento del hombre. «La Yuca», respondió finalmente. «Trabajó allí hasta poco antes de que la cerraras». Un silencio denso se apoderó de la cocina. Gabriela, percibiendo la creciente tensión, se acercó a Yara y le tocó el brazo suavemente. «Creo que tu delantal original haría una diferencia en esta conversación», dijo crípticamente. «¿Mi delantal?», preguntó Yara confundida. «¿Qué tiene que ver con esto?». «Quizás más de lo que imagina», respondió Gabriela, mirando significativamente a Ricardo, quien parecía absorto en sus pensamientos. Celestina Nalva no era una cocinera, cualquiera en Mandioca. Era el alma de ese lugar, ¿verdad, señor Monteiro? La cocina del Palacio Río Branco se había convertido en un campo de tensión casi palpable. Los asistentes y ayudantes, al percatarse de que algo importante estaba sucediendo, se alejaron discretamente,
fingiendo estar ocupados limpiando ollas y utensilios. Ricardo Monteiro permaneció inmóvil, como si las palabras de Yara lo hubieran congelado en el tiempo. ¿Conociste a mi abuela?, preguntó Yara rompiendo el silencio que se había instalado. La pregunta quedó en el aire unos segundos antes de que Ricardo finalmente respondiera. Sí, admitió, pasándose una mano por las sienes canosas. Celestina era especial. Tenía un don para transformar ingredientes sencillos en algo extraordinario. ¿Por qué nunca había oído hablar de ti?, preguntó Yara, confundida. Hablaba con tanto cariño de mandioca, pero nunca te mencionó específicamente. Ricardo intercambió una rápida mirada con Gabriela, quien parecía saber más de lo que dejaba. Fer, es una historia complicada, respondió finalmente. Una historia que quizá no sea apropiada para este momento. Julio Fernández, siempre atento a los matices y subtextos, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante alternando entre Ricardo e Yara, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente interesante. Creo que cualquier historia que involucre la cocina baiana y sus tradiciones merece ser contada, intervino el crítico, con evidente curiosidad profesional. Sobre todo cuando conecta a figuras tan interesantes como ustedes. Yara bajó la mirada hacia el delantal prestado que llevaba puesto, sintiéndose de repente fuera de lugar, como si interpretara un papel que no le pertenecía. La ausencia de su propio delantal, ese regalo de su abuela, parecía más significativa que nunca. Estoy de acuerdo con el señor Fernández, dijo, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Si mi abuela fue tan importante para Mandioca, me gustaría saber por qué nunca recibí ningún reconocimiento por ello, por qué siempre trabajaba en la sombra. Un silencio denso siguió a la pregunta. Ricardo parecía librar una batalla interna, como si sopesara cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. Tu delantal, dijo finalmente, aparentemente cambiando de tema. ¿Qué tiene de especial? La pregunta tomó a Yara por sorpresa. ¿Qué quieres decir? El delantal que te regaló tu abuela. ¿Qué tiene de especial además de su valor sentimental? Yara frunció el ceño pensativa. Es un delantal blanco sencillo, pero con bordados de hojas de yuca y algunos símbolos que, según ella, eran protectores. Nunca entendí del todo el significado de todos ellos. Los símbolos están en el exterior o en el forro, añadió Yara. Bordado en el forro del delantal, donde nadie puede verlo a menos que sepa dónde buscar. El rostro de Ricardo se iluminó con una especie de reconocimiento doloroso. Cerró los ojos un instante, como si se armara de valor. Yara, dijo finalmente con voz más suave, tu abuela no solo era cocinera en Mandioca, fue la verdadera creadora de muchos de los platos que hicieron famoso al restaurante. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. Yara sintió que el suelo se ondulaba bajo sus pies, como si estuviera en un barco en mares agitados. ¿Qué?, finalmente logró decir. Es cierto, confirmó Gabriela acercándose. Lo descubrí hace unos años. Por eso vine hoy para conocer por fin a la nieta de Celestina y ver si el talento se había transmitido. Y por eso te presté mi delantal cuando me di cuenta de que habías olvidado el tuyo. Quería darte una oportunidad justa de demostrar lo que vales. Julio Fernández se ajustó las gafas, su interés claramente aumentado por la inesperada revelación. Eso explicaría muchas cosas, murmuró más para sí mismo que para los demás. El declive de la calidad de la comida tras el cierre de Mandioca, la incapacidad de otros chefs para reproducir esos sabores específicos. Yara sintió una mezcla de emociones contradictorias, orgullo por su abuela, confusión por el descubrimiento tardío y un toque de indignación dirigida a Ricardo. Explotaste su talento sin darle el debido reconocimiento, acusó con la voz ligeramente temblorosa. Ricardo levantó las manos en un gesto defensivo. No es tan sencillo, Yara. Fue un acuerdo entre nosotros. Celestina no quería reconocimiento público. ¿Ella qué?, interrumpió Yara, mientras años de preguntas sin respuesta emergían como un río represado que finalmente encuentra una salida.
Tenía sus razones, respondió Ricardo, desviando la mirada momentáneamente hacia Gabriela, como buscando apoyo. Razones, relacionadas con su delantal. Mateus, que observaba la escena desde lejos, se acercó tímidamente. Doña Yara, intervino. Danilo me acaba de enviar un mensaje. Logró llegar a su apartamento y regresa con el delantal. Debería estar aquí en 20 minutos. La noticia le brindó un alivio momentáneo a Yara, quien asintió agradecida. A su asistente, se volvió hacia Ricardo y cruzó los brazos en actitud desafiante. En 20 minutos tendremos la plataforma aquí y podrás explicarme exactamente qué está pasando, dijo con firmeza. Mientras tanto, sugiero que continuemos esta conversación en un lugar más privado. Ricardo asintió con expresión de alivio y aprensión ante la sugerencia. Julio Fernández, por su parte, parecía reacio a ser excluido de lo que prometía ser una revelación fascinante. Tal vez debería irme, sugirió el crítico, aunque su tono dejaba claro que esperaba que lo invitaran a quedarse. Para nada, respondió Yara, para sorpresa de todos. Eres conocida por tu integridad profesional. Si hay alguna historia que contar sobre mi abuela y su contribución a la cocina baiana, me gustaría que la escucharas directamente de la fuente. La respuesta pareció complacer a Julio, quien inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Gabriela, a su vez, dio un paso al frente. Si me lo permiten, también me gustaría participar, pidió. Tengo información que podría ser relevante para completar esta historia. Yara observó el rostro de su antigua rival por un instante, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Algo en la expresión de Gabriela transmitía una sinceridad inusual, casi vulnerable. De acuerdo, aceptó finalmente. Vamos al comedor privado del segundo piso. Ya debería estar vacío. Mientras el grupo se dirigía a las escaleras que conducían a la planta alta del histórico palacio, Yara no pudo evitar pensar en su abuela Celestina, la mujer que la crió tras la prematura muerte de su madre, quien le enseñó no solo recetas, sino también valores y principios que la guiaron hasta el día de hoy. La imagen de Celestina en su pequeña cocina del barrio de Río Bermelho, tarareando canciones de candomblé mientras removía ollas de barro con cucharas de madera, era un recuerdo tan vívido que casi dolía. El comedor privado conservaba la elegancia colonial del resto del palacio, con sus paredes de un amarillo suave, decoradas con pinturas de paisajes bahianos, una gran mesa de palisandro en el centro y candelabros de plata que proyectaban una luz dorada sobre la sala. Los cuatro permanecieron sentados en un silencio expectante. Entonces comenzó Yara mirando directamente a Ricardo. ¿Por qué mi abuela nunca recibió el reconocimiento que merecía? Ricardo respiró profundamente, como si se dispusiera a levantar un peso enorme. Tu delantal, dijo, no es solo un trozo de tela con bordados decorativos. Lo que está bordado en el forro son recetas antiguas y tradicionales, transmitidas de generación en generación en tu familia. ¿Recetas?, repitió Yara sorprendida. Pero son solo símbolos, dibujos. Son códigos, explicó Gabriela, inclinándose hacia adelante. Una forma ancestral de registrar recetas mediante símbolos que solo los iniciados pueden descifrar. Es una tradición de los antiguos cocineros del terreiro, que necesitaban preservar su conocimiento sin hacerlo accesible a cualquiera. Yara sintió una oleada de comprensión que la recorrió. Recordó cómo su abuela siempre insistía en que cuidara bien su delantal, cómo ella misma pasaba horas estudiando el bordado antes de crear nuevos platos. Mi abuela me enseñó el significado de algunos símbolos, admitió lentamente, pero nunca me dijo que eran recetas completas. Pensé que eran solo inspiraciones, ideas. Son más que eso, dijo Ricardo. Son fórmulas perfectas, equilibrios exactos de ingredientes y técnicas que tardaron generaciones en perfeccionarse. Por eso tu comida, como la de tu abuela, tiene algo indefinible, algo que otros chefs no pueden reproducir ni siquiera conociendo los ingredientes. Julio Fernández, que escuchaba atentamente, asintió como confirmando una sospecha de larga data. Siempre me pregunté por qué la mandioca tenía ese algo especial, dijo pensativo.
esa cualidad que hacía que sus platos destacaran incluso entre los mejores restaurantes brasileños. Pero eso no explica por qué mi abuela trabajaba en la sombra, insistió Yara, volviendo al punto que más le molestaba. Ricardo y Gabriela volvieron a intercambiar miradas, como si decidieran en silencio quién continuaría la historia. Fue Ricardo quien finalmente habló. Celestina acudió a mí hace más de 20 años, cuando Mandioca apenas empezaba. No quería ser chef, ni fama, ni reconocimiento público. Lo que quería era preservar y promover la cocina tradicional baiana, respetando sus orígenes sagrados. ¿Sagrado?, preguntó Yara. Muchas de las recetas grabadas en el delantal tienen su origen en los templos de Candomblé, explicó Gabriela. Se trata de preparaciones que originalmente tenían fines rituales, ofrendas a los orishás. Su abuela creía que estas recetas debían respetarse, no comercializarse como simples curiosidades exóticas. Así que hicimos un trato, continuó Ricardo. Ella trabajaría entre bastidores, creando y perfeccionando platos basados en Millamicinto, estas recetas ancestrales, adaptándolas al gusto contemporáneo sin perder su esencia. A cambio, una parte significativa de las ganancias del restaurante se destinaría a proyectos que preservaran la cultura afro-brasileña y apoyaran a las comunidades tradicionales de la región del Recóncavo. Yara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y la imagen de su abuela cobraba nueva dimensión en su mente. Nunca se había preguntado de dónde provenía el dinero que le había permitido a Celestina no solo mantenerla con comodidad, sino también ayudar a tanta gente de la comunidad. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Ella planeaba contárselo, respondió Richard, con la voz entrecortada por la emoción. Pero luego enfermó y cerraste el restaurante justo después, añadió Julio, mientras las piezas encajaban en su mente. No fue casualidad, ¿verdad? Ricardo negó con la cabeza. Sin Celestina, Mandioca perdió su esencia. Podría haber continuado, por supuesto, contratar a otros chefs, pero no sería lo mismo. No sería fiel a lo que habíamos construido juntos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Matthew, con un paquete cuidadosamente doblado en las manos. El delantal, doña Yara, anunció, entregándole el paquete al cocinero. Yara recibió el delantal con reverencia, sintiendo su peso de forma diferente ahora que conocía parte de su significado. Lo desdobló lentamente, revelando la tela blanca con el delicado bordado de hojas de yuca en la parte delantera. Le dio la vuelta, observando con nuevos ojos los intrincados patrones de líneas, puntos y símbolos que decoraban el forro. El silencio en la sala privada solo se rompía con el suave roce de la tela, mientras Yara observaba el bordado del delantal bajo la luz dorada de las lámparas de araña. Los símbolos, que antes parecían meramente decorativos, ahora se revelaban como un texto complejo, un manuscrito culinario codificado a lo largo de generaciones. Sus dedos trazaban las líneas, bordadas con una nueva comprensión, como si sintiera el conocimiento ancestral latiendo a través de la tela. Este símbolo de aquí, dijo Yara señalando un diseño que parecía una espiral con 3 puntas. Mi abuela me dijo que representaba el equilibrio entre lo dulce, lo salado y lo picante. Ricardo se inclinó para verlo mejor. Es más que eso. Es la proporción exacta de la salsa tradicional de bobó de camarones. Los 3 puntos indican la cantidad exacta de aceite de palma, leche de coco y pimienta. Julio Fernández, con su interés profesional plenamente despertado, sacó una pequeña libreta del bolsillo y tomaba discretas notas. «Fascinante», murmuró. «Todo un sistema de notación culinaria preservado mediante bordados. Así es como hemos preservado nuestras tradiciones durante siglos», explicó Gabriela con un tono de reverencia. «Cuando nos negaron el derecho a la escritura formal, encontramos otras formas de registrar nuestros conocimientos». Yara levantó la vista de su delantal y miró a Gabriela con renovada curiosidad. «¿Cómo sabes tanto de esto? ¿Cuál es tu conexión con mi abuela?» Una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Gabriela.
Respiró hondo antes de responder. Celestina era mi tía. La revelación cayó como un rayo sobre Yara, quien sintió que el suelo desaparecía momentáneamente bajo sus pies. ¿Qué? Pero eso nos convertiría en tíos y primos, confirmó Gabriela. Primos segundos, para ser exactos. Yara se desplomó en su silla, atónita. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no dijiste nada en todos los años que competimos? Fue complicado, respondió Gabriela, pasándose la mano por el pelo corto y rizado. Había una disputa familiar de larga data. Mi madre, Jurema, era hermana de Celestina. Se pelearon de jóvenes y cada uno tomó su camino. Jurema se fue a Río de Janeiro, donde yo crecí, y yo solo regresé a Salvador de adulta para estudiar gastronomía. Cuando Gabriela llegó a Mandioca buscando trabajo, Celestina la reconoció al instante, continuó Ricardo. Tenía los mismos ojos, la misma forma de sostener la cuchara al probar una salsa. Pero Celestina me pidió que no te contara nada de nuestro parentesco, explicó Gabriela, mirando directamente a Yara. Quería que siguieras tu propio camino, que construyeras tu identidad como chef, sin el peso de las viejas historias familiares. Yara intentó procesar toda la información, sintiéndose como si estuviera armando un rompecabezas cuyas piezas ya habían sido ocultadas deliberadamente durante años. ¿Y qué hay de nuestra rivalidad? ¿Fue todo una farsa?, preguntó con un deje de dolor en la voz. Gabriela soltó una breve risa sin humor. No, eso fue muy real. De verdad creía que eras un tradicionalista obstinado que se negaba a innovar, y tú me veías claramente como un experimentalista irreflexivo que no respetaba la tradición. Y, sin embargo, ambos seguían caminos diferentes a partir de la misma fuente, observó Julius con su mirada penetrante, pasando de uno a otro chef. Es fascinante cómo una misma herencia puede manifestarse de maneras tan distintas. La cuestión ahora, intervino Ricardo volviendo al tema original, es qué hacer con este conocimiento. Todos miraron el delantal extendido sobre la mesa, cuyo bordado secreto se revelaba parcialmente a la luz del candelabro. Yara trazó el contorno de uno de los símbolos con la yema del dedo pensativa. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, le preguntó a Ricardo. ¿Por qué apareces después de tantos años? El empresario acomodó su silla, con la mirada fija en su delantal. Porque es hora de honrar la promesa que le hice a tu abuela antes de que falleciera. Le prometí que cuando estuvieras lista, cuando encontraras tu propia voz como chef, te ayudaría a continuar tu legado. ¿Y cómo sabrías cuándo estoy lista?, preguntó Yara. Celestina dijo que lo sabría, respondió Ricardo con una sonrisa enigmática. Dijo que la comida hablaría por sí sola. Y habló, añadió Julio. Lo que experimenté esta noche no solo fue técnicamente perfecto, sino trascendental. Hay alma en tu cocina, Yara, la misma alma que había en la mandioca en sus días de gloria. Yara sintió una oleada de emoción en la garganta, una mezcla de orgullo y añoranza. Pensar que su abuela había planeado todo esto, que había conspirado para asegurar que su legado perdurara incluso después de su muerte, era abrumador. ¿Qué propones exactamente, Ricardo?, preguntó finalmente. Quiero reabrir Mandioca, respondió sin dudarlo, pero no como antes. Quiero transformarlo en algo nuevo, algo que honre el pasado con la mirada puesta en el futuro, y quiero que seas el jefe de cocina. La propuesta flotaba en el aire como una melodía inesperada. Yara sintió que el corazón se le aceleraba, pero al mismo tiempo una sensación de cautela se apoderó de su pecho. ¿Y Gabriela?, preguntó, mirando a su nueva prima. ¿Cuál sería su papel en esta nueva mandioca? Ricardo y Gabriela intercambiaron miradas y fue ella quien respondió. Eso depende de ti, Yara. Siempre hemos sido rivales, pero quizá sea hora de probar algo diferente. Antes de que Yara pudiera responder, sonó el celular de Ricardo. Revisó rápidamente la pantalla y se le iluminaron los ojos. Soy Jorge Meneses, anunció refiriéndose a un conocido inversor social de El Salvador. Está interesado en nuestro proyecto de gastronomía comunitaria. ¿Qué proyecto?, preguntó Yara confundida. Ricardo pareció desconcertado por un momento, como si hubiera revelado algo prematuro.
Es una idea que llevo tiempo desarrollando. Un programa que brindaría formación culinaria profesional a jóvenes de comunidades desfavorecidas de Salvador. Usar recetas tradicionales de delantal como base didáctica, añadió Gabriela. Es una forma de preservar el conocimiento ancestral y al mismo tiempo crear oportunidades reales para la próxima generación. La idea le pareció a Yara una revelación. De repente, todos los acontecimientos de la noche parecieron converger hacia un propósito mayor, como si su abuela Celestina lo orquestara todo desde algún lugar más allá de «¿Qué este mundo? Una cena benéfica», dijo Yara de repente, sin poder siquiera pensar en la idea. Podríamos organizar una cena benéfica para lanzar la nueva mandioca y el programa social. Los ojos de Ricardo brillaron de aprobación. Justo lo que pensaba. Un evento que reuniría a la alta sociedad bahiana, pero con un propósito más allá de la simple socialización. Y podríamos incluir a jóvenes aprendices en la preparación, añadió Gabriela, entusiasmada con la idea. Brindarles una experiencia real de un evento de alto nivel. Julio Fernández, que había permanecido en silencio observando el desarrollo de la conversación, se aclaró la garganta discretamente. «Si me permiten una sugerencia», comenzó, ajustándose las gafas, «podría escribir un artículo especial sobre este redescubrimiento de la cocina ancestral bahiana, sin revelar secretos específicos, por supuesto, pero contando la historia de Celestina y su legado. Sería una forma de generar interés en el proyecto y al mismo tiempo darle el reconocimiento póstumo que merece». La sugerencia del crítico conmovió profundamente a Yara. La idea de que el nombre de su abuela por fin pudiera recibir el reconocimiento que merecía, aunque fuera tardíamente, le trajo una sensación de justicia restaurada. «Creo que le gustaría», dijo Yara con voz suave, no por el reconocimiento en sí, sino por lo que podría significar para preservar esas tradiciones. «Entonces, está decidido», declaró Ricardo, con una nueva energía en la voz. «Reabriremos Mandioca, lanzaremos el programa social y organizaremos una cena benéfica para marcar el inicio de esta nueva etapa». Mientras los cuatro discutían los detalles iniciales del plan, Yara no pudo evitar sentir que algo profundo había cambiado en su vida esa noche. No era solo el descubrimiento de su abuela ni la tentadora propuesta de Ricardo. Era como si un círculo se cerrara, como si las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando finalmente encajaran. Al mirar a Gabriela, sabiendo ahora que compartían la misma sangre y herencia culinaria, Yara sintió una conexión que trascendía su antigua rivalidad. Había tanto que aprender, tanto que redescubrir sobre su propia familia y su historia. «Hay algo que todavía no entiendo», dijo Yara, volviéndose hacia Ricardo. «¿Por qué cerraron Mandioca tan abruptamente? ¿Qué pasó realmente después de que mi abuela enfermara?» La expresión de Ricardo se ensombreció y una sombra de dolor cruzó su rostro. Dudó, mirando a Gabriela como si le pidiera permiso para continuar. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Tu abuela no solo enfermó, Yara», empezó lentamente. «Le diagnosticaron una rara enfermedad degenerativa. Los médicos le dieron solo unos meses de vida». Yara sintió una opresión en el pecho al recordar aquellos últimos meses dolorosos. «Lo sé. Estuve con ella hasta el final. Lo que quizá no sepas es que se negó a someterse al tratamiento que podría haberle prolongado la vida», continuó Ricardo en voz baja y controlada. Dijo que prefería usar el tiempo que le quedaba para completar su misión más importante. «¿Qué? ¿Qué misión?», preguntó Yara, sintiendo una nueva oleada de emoción formándose en su garganta. «Para enseñarte», respondió Gabriela con suavidad, «para transmitirte todo lo que consideraba esencial antes de irse. Por eso dejó Mandioca, por eso Ricardo cerró el restaurante. Quería estar con ella durante esos últimos meses, apoyándola mientras ella se concentraba en ti». La revelación golpeó a Yara como una ola, trayendo recuerdos de esa última etapa. Recordó cómo su abuela, incluso visiblemente debilitada, insistía en cocinar con ella todos los días,
enseñándole no solo recetas, sino filosofías completas sobre la comida, la vida y la tradición. Ella lo sabía, murmuró Yara, mientras las lágrimas finalmente se le escapaban. Sabía que se iba y eligió pasar ese tiempo conmigo, en lugar de luchar unos meses más. Fue su decisión, confirmó Ricardo con la voz quebrada. Y fue por respeto a esa decisión que cerré Mandioca. No me parecía bien continuar sin ella, sabiendo que había decidido dedicar sus últimos días a prepararte para continuar su legado. Julio Fernández, visiblemente conmovido por la historia, se secó discretamente las comisuras de los ojos. «¡Qué historia tan extraordinaria!», comentó. «Digno de ser preservado y contado con el respeto que merece». Un silencio respetuoso se apoderó del grupo, mientras cada uno asimilaba la magnitud de lo revelado. Yara volvió a mirar el delantal, comprendiendo plenamente su significado. No era solo un trozo de tela con recetas codificadas, era un testimonio de amor, un legado cuidadosamente elaborado para ser transmitido. Habían pasado 3 semanas desde Minnomicinda, aquella noche reveladora en el Palacio Río Branco. La vida de Yara se había transformado por completo, como un plato que cambia de sabor tras una larga cocción. La vieja mansión donde Mandioca había operado, en el barrio de Santo Antonio, além do Carmo, estaba ahora llena de trabajadores, diseñadores y consultores que trabajaban incansablemente para revitalizar aquel espacio histórico. Yara recorrió el salón principal, donde el polvo de la renovación danzaba con los rayos de sol que entraban por las ventanas coloniales. Los muros de piedra, que databan del siglo XVIII, estaban siendo cuidadosamente restaurados, conservando las huellas del tiempo y recibiendo una nueva capa de pintura en un suave tono ocre. Ricardo había insistido en preservar la esencia arquitectónica del lugar, argumentando que la autenticidad del entorno era tan importante como la de los platos que se servirían. «¿Qué te parece si ponemos aquí la estación de preparación de acarajé?», preguntó Gabriela, señalando un espacio cerca de la entrada. Sería un espectáculo visual para los clientes, además de perfumar todo el espacio con aceite de palma fresco. La relación entre los dos chefs, ahora conscientes de su parentesco, evolucionó de forma sorprendente durante esas semanas. La rivalidad no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una sana competencia que los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos. Trabajaron juntos para diseñar el nuevo menú, cada uno aportando sus puntos fuertes. Yara, con su profundo respeto por las tradiciones, y Gabriela con su audacia creativa. «Me gusta la idea», respondió Yara observando el espacio. «Pero necesitamos asegurarnos de que haya suficiente ventilación. No queremos que el humo del aceite caliente moleste a los clientes». «Ya lo he pensado», aseguró Gabriela, mostrando un dibujo en su tableta. «Diseñé un sistema de extracción, inspirado en las antiguas estufas de Salvador, pero con tecnología moderna. Parecerá parte de la decoración». Yara sonrió, impresionada por la ingeniosa solución. Así funcionaba su colaboración con Gabriela, un equilibrio constante entre respetar el pasado y abrazar el futuro. Al otro lado de la sala, Ricardo charlaba animadamente por teléfono, gesticulando mientras comentaba los detalles de la cena benéfica que marcaría la reapertura del restaurante. En las últimas semanas, el empresario parecía haber rejuvenecido, como si el proyecto hubiera reavivado una llama que llevaba mucho tiempo apagada en su interior. Sus ojos brillaban con el mismo entusiasmo que lo hizo famoso años atrás, cuando revolucionó la escena gastronómica bahiana. «Excelentes noticias», anunció acercándose a los dos chefs tras finalizar la llamada. «El gobernador ha confirmado su presencia en la cena, al igual que 3 secretarios de Estado y el alcalde. Jorge Meneses también ha conseguido el apoyo de 2 bancos para la financiación inicial del programa social». «¿Y qué pasa con los jóvenes aprendices?», preguntó Yara, para quien esta era la parte más importante del proyecto. «Tenemos 20 solicitudes confirmadas», respondió Ricardo consultando su tableta. «Jóvenes de entre 16 y 20 años, todos de comunidades de la periferia de Salvador. El proceso de selección comienza la próxima semana».
Necesitamos asegurarnos de que la selección no sea solo técnica, señaló Gabriela. El talento en la cocina no siempre se manifiesta de inmediato. A veces es necesario analizarlo con más detalle para identificar el potencial. ¿Cómo te hizo mi abuela?, preguntó Yara con una suave sonrisa. Gabriela asintió con una expresión nostálgica en el rostro. Exactamente. Cuando llegué a Mandioca apenas sabía la diferencia entre el cilantro y el perejil, pero Celestina vio algo en mí que ni siquiera yo conocía. Hablando de Celestina, intervino Ricardo, recibí un mensaje de Julio Fernández. Terminó el artículo sobre ella y el legado culinario que representan ustedes dos. Quiere publicarlo. El domingo, 3 días antes de la reapertura. ¿Podemos leerlo primero?, preguntó Yara con un deje de ansiedad en la voz. Enviará un avance esta tarde, respondió Ricardo, pero me aseguró que trató la historia con el respeto que merece. Incluso mencionó que este podría ser el artículo más importante de 1903, su carrera. Los tres sonrieron, unidos por el propósito común de honrar la memoria de Celestina. El sonido de pasos en la escalera de madera interrumpió el momento, anunciando la llegada de Mateus, quien ahora trabajaba oficialmente como subchef de Yara en el nuevo Mandioca. Señora Yara, ya llegaron las muestras de tela para los nuevos delantales, anunció el joven cargando una caja de cartón. La costurera necesita su aprobación para comenzar la producción. Yara asintió y condujo a todos a la gran mesa en el centro de la sala, donde Mateus colocó muestras de diferentes telas blancas. Elegir delantales nuevos para el equipo era, más que una simple cuestión estética, era simbólico. Cada delantal tendría un bordado inspirado en los símbolos del delantal de Celestina, sin revelar las recetas secretas, sino rindiendo homenaje a la tradición que representaban. «Esta», dijo Yara, señalando una tela de algodón grueso tejida a mano. «Es resistente, pero con una caída natural. Me recuerda a las telas que usaba mi abuela». «Perfecto», asintió Ricardo. «Y para el bordado, pensé en invitar a artesanos de Recóncavo. Sería una forma de incluir a la comunidad en el proyecto y garantizar la autenticidad de la obra». «Excelente idea», aprobó Gabriela. «Podemos crear un patrón diferente para cada puesto en la cocina. Chef, subchef, ayudantes, todos inspirados en símbolos tradicionales». Mientras comentaban los detalles de los delantales, Yara no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida desde aquella noche en que olvidó el suyo. Lo que parecía un desastre se convirtió en el catalizador de una nueva etapa en su vida. Había conocido a su prima, redescubierto el legado de su abuela, y ahora estaba a punto de hacerse cargo de la cocina de uno de los restaurantes más emblemáticos de Salvador. «Tenemos que hablar del menú de la cena de reapertura», dijo Ricardo consultando su agenda. «Solo tenemos 2 semanas para terminarlo todo». «Lo he estado pensando», respondió Yara, sacando una libreta de su bolso. «Quiero crear un menú que cuente la historia de la cocina baiana a lo largo de las generaciones, empezando por los platos ancestrales y terminando con nuestras interpretaciones contemporáneas». «Como una cronología del gusto», dijo Gabriela, entusiasmada con el concepto. «Podemos empezar con platos con raíces directas en la cocina africana, pasar a los que muestran influencia indígena y portuguesa, y luego llegar a las fusiones modernas». «Exactamente», confirmó Yara. «Y cada plato iría acompañado de una breve explicación sobre su origen y significado cultural». «Genial», dijo Ricardo. «Es justo el tipo de experiencia que hará que el nuevo Mandioca destaque. No solo serviremos comida, sino que contaremos historias y preservaremos recuerdos». La emoción se vio interrumpida por el timbre del celular de Yara. Al revisar la pantalla, frunció el ceño, sin reconocer el número. «¿Hola?», respondió, vacilante. La voz al otro lado era seria y formal. «¿Es Yara Nalva? Soy el doctor Paulo Méndez, del Registro Civil de Salvador». «Sí, soy yo», confirmó Yara intrigada. «Señora Nalva, llevamos unos días intentando contactarla. Este es el testamento de su abuela, Celestina Nalva. Hay una cláusula específica que indica que solo debe revelarse 5 años después de su muerte, y ese plazo venció hace 3 meses».
Yara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? ¿Cláusula? Preguntó con la voz delatando su sorpresa. Prefiero no hablar de los detalles por teléfono. ¿Podrías venir al registro civil mañana por la mañana? Sí, por supuesto, respondió Yara automáticamente. Genial. ¿Les vendría bien a las 10? Y si es posible, traigan al señor Ricardo Monteiro. También aparece mencionado en el documento. Yara miró a Ricardo, quien la observaba con curiosidad. Estará conmigo, confirmó antes de colgar. ¿Qué fue eso? Le preguntó Ricardo al notar la expresión perpleja de Yara. Era una notaría, explicó, todavía procesando la información. Al parecer, hay una cláusula en el testamento de mi abuela que no debía revelarse hasta 5 años después de su fallecimiento. Y tú también apareces mencionada en ella. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. Celestina siempre ha estado llena de misterios, comentó con una sonrisa melancólica. Incluso cuando creo haber descubierto todos sus secretos, ella encuentra la manera de sorprenderme desde el más allá. ¿Qué crees que podría ser?, preguntó Matthew, sin poder contener su curiosidad. No tengo ni idea, admitió Yara. Pero conociendo a mi abuela, debe ser algo importante. No era de las que hacían gestos vanos. Quizás tenga algo que ver con el delantal, sugirió Gabriela. Algún secreto que aún no hemos descifrado en el bordado. Yara asintió pensativa. El delantal de su abuela había resultado ser mucho más que una simple prenda. Era un depósito de conocimiento, un vínculo entre generaciones, un símbolo de resistencia cultural. ¿Qué otros secretos podría albergar? Bueno, lo sabremos mañana, concluyó Ricardo intentando retomar el tema anterior. Mientras tanto, tenemos que terminar de planear un restaurante. Las siguientes horas se dedicaron a ultimar los detalles del menú, discutir la distribución de las mesas y definir la imagen del equipo. Trabajaron en armonía, compartiendo ideas y encontrando soluciones creativas para cada reto que surgió. Fue como un baile bien ensayado, donde cada participante conocía sus pasos y respetaba el espacio de los demás. Al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, proyectando un resplandor dorado sobre los viejos muros de la mansión, Yara encontró un momento de tranquilidad. Se alejó del grupo y subió a la pequeña terraza que ofrecía una impresionante vista de la Bahía de Todos los Santos. Desde allí podía ver el mar azul verdoso extendiéndose hasta el horizonte, los tradicionales sabeiros navegando con sus coloridas velas, el casco antiguo con sus techos de cerámica roja contrastando con los modernos edificios a lo lejos. «Es una vista impresionante, ¿verdad?», dijo la voz de Ricardo detrás de ella. Yara sonrió sin darse la vuelta. «¿Por eso elegiste este lugar para la mandioca?». Ricardo se acercó apoyándose en la barandilla junto a ella. Esa fue una de las razones, pero la principal fue que esta mansión pertenecía a una familia que en el siglo XIX era conocida por acoger a esclavos fugitivos en su cocina. Dicen que aquí se conservaron muchas recetas tradicionales bahianas, transmitidas en secreto entre generaciones de cocineros. ¿Mi abuela sabía esto?, preguntó Yara, fascinada por la historia. Ella fue quien me lo dijo, respondió Ricardo con una sonrisa nostálgica. Celestina conocía cada rincón de Salvador y sus historias. Fue ella quien insistió en que el restaurante estuviera aquí, en este lugar con tanta historia grabada en sus paredes. Yara sintió una oleada de emoción al pensar en cómo su abuela había moldeado no solo su vida, sino también la de Ricardo, Gabriela e indirectamente la de tantas otras personas. Tuvo una visión, ¿verdad?, dijo mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse en el mar. No se trataba solo de comida, se trataba de preservar algo preciado, algo que podía perderse. Exactamente, asintió Richard. Y ahora, esa visión continúa a través de ti, a través de nosotros. Los últimos rayos de sol se reflejaban en la bahía, creando un espectáculo de colores que parecía bendecir el nuevo comienzo que se anunciaba. Mañana descubrirían cuál era el último secreto de Celestina. Pero en ese momento, contemplando la belleza de Salvador y sintiendo el peso del legado que llevaba,
y Yara sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El registro civil. De Salvador se ubicaba en un edificio histórico de la avenida 7 de Setembro, cuyos muros de piedra contrastaban con los modernos interiores. Yara y Ricardo llegaron puntualmente a las 10, ambos vestidos formalmente para la ocasión. La ansiedad flotaba entre ellos como una sutil niebla, manifestándose en los dedos inquietos de Yara y la mirada distante de Ricardo. «Señora Nalva, señor Monteiro, el doctor Paulo los espera en la habitación 302», informó la recepcionista tras confirmar la identidad de ambos. Subieron en silencio por el ascensor, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre qué podía ser esa misteriosa cláusula del testamento. Al llegar al tercer piso, los recibió un hombre de mediana edad, canoso y con gafas de montura fina, que los condujo a una amplia sala con un gran escritorio de madera oscura. «Por favor, tome asiento», invitó el doctor Paulo, señalando las sillas, frente a su escritorio. «Le agradezco su puntualidad». «Confieso que sentimos curiosidad», comentó Yara, acomodándose en su silla. «No tenía ni idea de que hubiera algo en el testamento de mi abuela que no se hubiera revelado aún». «Doña Celestina era una mujer muy meticulosa», explicó el notario, abriendo una carpeta de cuero. «Dejó instrucciones específicas de que esta parte de ella no se abriera hasta 5 años después de su fallecimiento. Dijo que necesitaba tiempo para que ciertas semillas germinaran. Esas fueron sus palabras exactas». Ricardo sonrió, reconociendo el estilo enigmático de su exsocia, típico de ella, siempre pensando varios pasos por delante. El doctor Paulo sacó de su maletín un sobre sellado, amarillento por el tiempo, y lo colocó sobre la mesa. Este sobre contiene 2 documentos. El primero es una carta personal dirigida a ambos. El segundo es un documento legal que transfiere la propiedad de un activo. «¿De qué sirve?», preguntó Yara intrigada. «Creo que la carta lo explicará mejor», respondió el notario, entregándole el sobre. «Me gustaría que la leyera primero, antes de hablar de los aspectos legales». Con manos ligeramente temblorosas, Yara abrió el sobre y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. Reconoció de inmediato la elegante caligrafía de su abuela, esas letras redondeadas y precisas que tantas veces había visto en recetas y notas de amor de su infancia. «¿Quieres leerlo en voz alta o...?» comenzó Ricardo. «Lo leeré», decidió Yara, respirando profundamente antes de empezar. «Mis queridos Yara y Ricardo, si estás leyendo esta carta, significa que han pasado 5 años desde mi partida y que ambos están juntos para recibir mis últimas palabras. Eso ya me indica que mi instinto no me equivocó. Se han encontrado como siempre supe que ocurriría. Yara, mi querida nieta, desde pequeña vi en tus ojos el mismo brillo que una vez iluminó los míos. Esa curiosidad insaciable por los secretos de la cocina, esa profunda conexión con los sabores que narran historias de nuestros antepasados. Te preparé lo mejor que pude, enseñándote no solo recetas, sino el significado de cada ingrediente, de cada técnica. Ricardo, mi amigo y socio, juntos creamos algo especial en Mandioca. Más que un restaurante, construimos un santuario para nuestra cultura culinaria, un espacio donde las tradiciones podían respirar y evolucionar. Tu perspicacia comercial siempre ha sido impecable, pero fue tu corazón, tu genuina pasión por la comida brasileña, lo que me convenció de confiar en ti. El delantal que le dejé a Yara contiene parte de mi herencia, las recetas codificadas que se han transmitido de generación en generación en nuestra familia. Pero hay otro legado que aún no se ha revelado. Durante mis años trabajando en Mandioca, siempre ahorraba parte de las ganancias que recibía, no por avaricia, sino con un propósito. Compré discretamente un terreno en Recóncavo Baiano, cerca de Santo Amaro da Purificação, donde nací. Son 4 hectáreas de tierra fértil, con un manantial de agua cristalina y árboles frutales centenarios. Mi sueño era crear allí un centro para la preservación y enseñanza de la cocina tradicional bahiana, un lugar donde se pudieran documentar técnicas antiguas,
donde los jóvenes pudieran aprender de los maestros, donde los investigadores pudieran estudiar la riqueza de nuestra historia gastronómica. No viví para hacer realidad ese sueño. Pero tú sí puedes. El terreno ahora les pertenece a ambos, a partes iguales. Adjunto a esta carta se encuentran todos los documentos necesarios para formalizar la transferencia. Lo que hagas con él depende de ti, pero conociendo el corazón de mi nieta y la visión de mi amiga, confío en que sabrás honrar este pedazo de tierra con algo que celebre nuestra cultura y nutra no solo el cuerpo, sino también el alma y la mente. Recuerda siempre, la comida es más que sustento, es memoria, es resistencia, es amor encarnado. Cada plato que preparamos lleva el eco de voces que nos precedieron, susurrando secretos de supervivencia y celebración. Con todo mi cariño y agradecimiento por ser parte de mi camino. Celestina Nalva. Cuando Yara terminó de leer, un silencio emotivo llenó la habitación. Sintió lágrimas calientes correr por su rostro, mientras Ricardo, visiblemente conmovido, se secaba discretamente los ojos. Ella lo planeó todo, murmuró Ricardo, con admiración y añoranza en la voz. Incluso este momento. Esa era mi abuela, dijo Yara con una sonrisa entre lágrimas, siempre cuidando de todos, incluso cuando ya no estaba. El doctor Paulo les dio un momento para procesar sus emociones antes de colocar el segundo documento sobre la mesa, la escritura de la tierra mencionada en la carta. Como puede ver, se trata de una propiedad considerable en cuanto a tamaño y valor, explicó el notario. Se encuentra aproximadamente a 1 hora de Salvador, con acceso por carretera asfaltada. Según la información que tengo, el terreno incluye una casa antigua que necesitaría reformas, pero su estructura es sólida. Yara y Ricardo examinaron los documentos, todavía absorbiendo el significado del inesperado regalo de Celestina. Un centro para la preservación de la gastronomía baiana, reflexionó Ricardo, con la mente llena de posibilidades. Podríamos integrarlo al programa social que estamos desarrollando. Los jóvenes podrían vivir experiencias tanto en el restaurante como en este centro. También podría ser un espacio de investigación, añadió Yara, entusiasmada con esa idea. Un lugar donde se puedan estudiar recetas de delantal y documentarlas adecuadamente para las futuras generaciones. Y un vivero de plantas tradicionales, sugirió Ricardo. Muchos ingredientes esenciales de la cocina baiana se están volviendo escasos. Podríamos cultivarlos y conservarlos. Mientras discutían con entusiasmo las posibilidades que se abrían, el doctor Paulo sonreía discretamente, como si estuviera presenciando la exacta realización de lo que Celestina había predicho. «Hay una cosa más», dijo, interrumpiendo suavemente el flujo de ideas. La señora Celestina dejó una pequeña caja para entregar junto con estos documentos. Abrió un cajón y sacó una caja de madera tallada, del tamaño de un libro, colocándola sobre la mesa. Yara cogió la caja, sintiendo su peso moderado. La madera oscura estaba meticulosamente tallada con símbolos que reconoció de inmediato. Eran los mismos patrones bordados en el forro de su delantal. «¿Sabes qué hay dentro?», preguntó el doctor Paulo. «No», respondió. «La caja estaba sellada, cuando me la entregaron con instrucciones específicas de que nadie más que ustedes dos la abriera». Con cuidado, Yara giró el pequeño pestillo metálico que cerraba la caja. Al abrirla, encontró un cuaderno encuadernado en cuero, aparentemente muy antiguo, y un pequeño paquete de tela. «Es su diario», murmuró Yara, reconociendo el cuaderno que su abuela siempre tenía cerca, pero que nunca había dejado leer. Lo abrió con delicadeza, revelando páginas amarillentas con la inconfundible caligrafía de Celestina. «No son solo recuerdos», observó Ricardo, mirando por encima del hombro de Yara. «Son recetas que no están en el delantal». Yara hojeó el cuaderno con reverencia. Cada página contenía no solo instrucciones detalladas de cocina, sino también historias, observaciones personales y recuerdos asociados a cada plato.
Era un registro íntimo del viaje de Celestina por el mundo de la gastronomía, fusionando técnica y filosofía, historia y cariño. «Esto no tiene precio», susurró Yara maravillada por el tesoro que sostenía en sus manos. Un registro completo de su conocimiento, mucho más allá de lo que ella pudo enseñarme personalmente. Mientras tanto, Ricardo había desenvuelto el pequeño paquete de tela, revelando una llave antigua, aparentemente hecha a mano, con elaborados tallados en el metal. «Debe ser de la casa del terreno», sugirió examinando la llave con curiosidad. «O algo dentro de la casa», añadió Yara, cerrando con cuidado el diario y guardándolo en la caja. «Creo que debemos visitar esta propiedad cuanto antes». El doctor Paulo se aclaró la garganta discretamente. «Si me permite una observación, la fecha de hoy no es casualidad. Según mis notas, hoy sería el cumpleaños de doña Celestina». Yara sintió un escalofrío. Su abuela había fallecido en junio, y hoy, 15 de octubre, habría cumplido 80 años si estuviera viva. ¿Cómo no se había fijado en la fecha? Pensó en todo, comentó Ricardo con una sonrisa melancólica. Eligió su cumpleaños para darnos este regalo. Tras completar los trámites legales y firmar los documentos necesarios, Yara y Ricardo salieron del registro civil y entraron en la brillante luz matutina de Salvador. El cielo era de un azul intenso, sin nubes, como si celebrara las revelaciones de ese día. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Yara, aún sosteniendo la caja de madera contra su pecho como si fuera un tesoro preciado. «Creo que deberíamos compartir esta noticia con Gabriela», sugirió Ricardo. «Y luego quizás planear una visita al sitio este fin de semana». Yara asintió, pero antes de que pudiera responder, sonó su celular. Era Mateus, con voz agitada al otro lado de la línea. «Doña Yara, el artículo de Julio Fernández sobre su abuela acaba de publicarse en línea. Se está volviendo viral en redes sociales. Todo el mundo habla del chef secreto de la mandioca». «¿No debería el artículo salir solo el domingo?», preguntó Yara sorprendida. «El periódico decidió adelantarlo por el interés que estaba generando», explicó Mateus. «Gabriela lleva media hora intentando hablar contigo. Acabamos de recibir 3 llamadas de canales de televisión pidiendo entrevistas». Ricardo, que podía oír parte de la conversación, arqueó las cejas sorprendido. «Parece que el interés público por el legado de tu abuela es aún mayor de lo que esperábamos». Tras colgar, Yara abrió rápidamente el navegador de su celular para leer el artículo. El titular en letras grandes proclamaba: «El secreto mejor guardado de la gastronomía bahiana. Cómo Celestina Nalva revolucionó nuestra cocina de sombras». El texto, escrito con la elegancia característica de Julio Fernández, relató la historia de Celestina con respeto y admiración, destacando su genio culinario y su compromiso con la preservación de las tradiciones afro-brasileñas. El crítico relató cómo ella había preferido trabajar entre bastidores, impulsada no por reconocimiento personal, sino por un genuino deseo de mantener vivas recetas que estaban en peligro de desaparecer. También mencionó cómo su legado ahora continuaba a través de su nieta Yara y su sobrina Gabriela, quienes juntas se preparaban para reabrir el legendario restaurante Mandioca. «Hizo un trabajo increíble», comentó Ricardo, leyendo por encima del hombro de Yara. «Hizo honor a tu abuela tal como se merecía». Yara sintió una emoción distinta en su pecho, una mezcla de orgullo, gratitud y la sensación de que los círculos se cerraban, de que los destinos se cumplían. Su abuela, que había pasado su vida trabajando en la sombra, ahora recibía el reconocimiento que merecía. Y ella, Yara, estaba allí para presenciar y continuar este legado. «Creo que el universo conspiró para que todo sucediera en este día», reflexionó, mirando el cielo, azul de Salvador. «En su cumpleaños, recibimos su último regalo y el mundo conoce su historia». «Celestina siempre tuvo un sentido del tiempo impecable», comentó Ricardo con una sonrisa nostálgica. «Incluso ahora consigue sorprendernos». Caminando juntos, por la avenida 7 de Setembro, bajo el radiante sol de aquella mañana de octubre, Yara y Ricardo se sentían guardianes de un preciado legado. La caja de madera que Yara cargaba, el terreno en recóncavo que acababan de heredar,
el restaurante que estaba a punto de renacer. Todas eran piezas de un rompecabezas mayor, un plan meticulosamente ideado por Celestina para asegurar que su conocimiento y amor por la cocina bahiana perduraran de generación en generación. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Yara, deteniéndose un momento para contemplar el mar que se veía a lo lejos. Todo empezó porque olvidé mi delantal esa noche. Un simple olvido desencadenó todo. Este viaje. Ricardo sonrió, colocando suavemente su mano sobre el hombro de Yara. Quizás no fue un simple olvido. Quizás fue el empujón que necesitábamos para descubrir por fin lo que tu abuela había planeado para nosotros durante tanto tiempo. Yara asintió con una certeza que crecía en su corazón. Creo que siempre supo que tendríamos que encontrar nuestro propio camino, sin depender de amuletos ni símbolos de seguridad. Y ahora con este nuevo regalo de ella, añadió Ricardo, refiriéndose al terreno en Recóncavo, tenemos la oportunidad de construir algo aún más grande que Mandioca. Un lugar donde el pasado y el futuro puedan coexistir, asintió Yara, imaginando ya las posibilidades, donde las recetas del delantal y el diario puedan cobrar vida de nuevo. Mientras reanudaban su camino hacia la futura Mandioca, donde Gabriela y el equipo los esperaban con impaciencia para hablar de la noticia, Yara se sintió extrañamente completa. El delantal que una vez había olvidado ahora tenía un significado completamente nuevo. Ya no era un talismán del que dependía para sentirse segura, sino un recordatorio del extraordinario viaje que la había traído hasta allí y del preciado legado que ahora era su responsabilidad continuar. Las luces del nuevo Mandioca brillaron con fuerza en esa noche especial, iluminando las paredes de piedra recién restauradas y reflejándose en los detalles dorados que adornaban discretamente el espacio. Tras 6 semanas de trabajo incansable, el restaurante estaba listo para su gran reapertura, transformado en un espacio que honraba el pasado y a la vez abrazaba el futuro. La mansión colonial mantuvo su autenticidad histórica, con suelos de madera originales cuidadosamente restaurados y amplios ventanales que enmarcaban impresionantes vistas de la bahía de Todos los Santos, pero ahora también incorporaba elementos contemporáneos que creaban una atmósfera única. En la cocina, el corazón del establecimiento, Yara se ajustaba a su impecable delantal blanco, bordado con símbolos inspirados en su abuela. A su alrededor, un equipo de 20 personas, incluyendo 4 jóvenes aprendices seleccionados del programa social, trabajaban con precisión coordinada, preparando los últimos detalles para la cena benéfica que marcaría no solo la reapertura de Mandioca, sino también el lanzamiento oficial del Instituto Celestina Nalva. ¿Nerviosa?, preguntó Gabriela acercándose con 2 copas de vino espumoso nacional. Yara aceptó la taza con una sonrisa. Un poco. No todos los días se cocina para 200 personas, incluyendo al gobernador, 3 secretarios de Estado y prácticamente toda la élite cultural de Salvador, sin mencionar a Julio Fernández y otros 5 críticos gastronómicos, añadió Gabriela, brindando suavemente. Pero si hay alguien a la altura de este reto, eres tú. Somos nosotros. La relación entre los primos había evolucionado significativamente en las últimas semanas. El descubrimiento del terreno en Recóncavo y la visita que realizaron al lugar 2 días después de la revelación en el registro civil los había acercado aún más. La propiedad, con su antigua casa de gruesos muros y tejas de barro, rodeada de mangos centenarios y un pequeño arroyo de aguas cristalinas, los había cautivado de inmediato. La misteriosa llave, como descubrieron, abría una pequeña habitación en la parte trasera de la casa donde Celestina guardaba una impresionante colección de antiguos utensilios de cocina, algunos del siglo XIX, así como libros raros de cocina brasileña y cuadernos de sus abuelas y bisabuelas. El descubrimiento de este tesoro cultural consolidó la idea de transformar la propiedad en un centro de investigación y enseñanza dedicado a la preservación de la gastronomía tradicional bahiana. Con el apoyo financiero de Ricardo,
y el entusiasmo de varios inversionistas atraídos por la historia revelada en el artículo de Julio Fernández, el Instituto Celestina Nalva se hizo realidad en tiempo récord. «Faltan 5 minutos para empezar. A servir», anunció Mateus, ahora oficialmente su chef de mandioca, ajustándose su propio delantal bordado con símbolos que representan su posición en la jerarquía de la cocina. Yara respiró hondo y bebió un sorbo de vino espumoso para calmar los nervios. El menú que habían creado para esa noche era un viaje por la historia culinaria bahiana, comenzando con versiones refinadas de platos ancestrales y culminando con creaciones contemporáneas que aún conservaban sus raíces en la tradición. «Ya, llegaron todos los invitados», informó Ricardo entrando en la cocina impecablemente vestido con un traje de lino ligero. «La sala está completamente llena y hay al menos 20 periodistas esperando para capturar cada momento». «¿Cómo están los jóvenes aprendices?», preguntó Yara, ajustando un último detalle en la presentación de la entrada. «Nerviosa, pero lista», aseguró Ricardo. «Débora está especialmente segura. Esa chica tiene un talento natural para los mariscos». Débora fue una de las jóvenes seleccionadas para el programa, residente de una comunidad pesquera en Itapuá. Con tan solo 17 años, demostró una intuición excepcional para el punto exacto de cocción del pescado y el marisco, un don que Yara reconoció de inmediato durante el proceso de selección. «Hablaré rápidamente con ellos antes de empezar», decidió Yara, terminando su vino espumoso y entregándole la copa a Gabriela. En un rincón de la cocina, los 4 jóvenes aprendices, Débora, Paulo, Janaína y Tiago, se ajustaban los delantales con una mezcla de orgullo y nerviosismo en sus rostros. Provenían de diferentes comunidades de las afueras de Salvador, unidos ahora por la oportunidad de aprender un oficio, y más aún, de contribuir a la preservación de un patrimonio cultural. «Recuerden», dijo Yara, acercándose al grupo, «no están aquí solo para servir la cena. Están aquí para contar una historia a través de la comida, la historia de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Cada plato que sale de esta cocina lleva consigo una parte de esa narrativa». Los jóvenes asintieron, absorbiendo las palabras con la seriedad de quien comprende el significado mayor de su trabajo. «Ahora», continuó Yara, con la voz más ligera, «mostrémosles lo que significa la verdadera cocina bahiana». Un coro de «sí, chef» resonó por la sala, llenando de energía a todo el equipo. Yara regresó a su puesto, intercambiando una mirada de confianza con Gabriela. Era hora de empezar. La cena comenzó con una interpretación contemporánea de un plato ancestral. Pequeñas esferas de acarajé, servidas sobre una espuma de camarones secos y terminadas con finas lonchas de chile. La presentación era moderna, casi minimalista, pero el sabor transportó a los comensales directamente a las raíces africanas de la cocina bahiana. De mesa en mesa, los murmullos de aprobación se hicieron cada vez más fuertes. Julio Fernández, sentado en una posición privilegiada cerca del centro de la sala, cerró los ojos al probar el primer bocado, como si deseara que ningún otro sentido interfiriera en la experiencia gustativa. El gobernador, acompañado de su esposa, levantó el pulgar en señal de aprobación cuando Ricardo pasó por su mesa, preguntando discretamente por la recepción del plato. A medida que avanzaba la noche y los platos se sucedían, desde el caruru reinventado con técnicas de gastronomía molecular hasta el tradicional shin shim de pollo servido con un cremoso puré de yuca y chips de plátano, el ambiente del restaurante pasó de una formal expectación a una auténtica celebración. Las conversaciones fluían animadamente, salpicadas de exclamaciones de placer gastronómico y entusiastas debates sobre las historias detrás de cada plato, explicadas con detalle por camareros especialmente capacitados para la ocasión. En 1907, la cocina, Yara y Gabriela bailaron su coreografía culinaria en perfecta sincronía, complementándose como si hubieran trabajado juntas durante décadas, no semanas. Las jóvenes aprendices observaban atentamente, absorbiendo no solo las técnicas, sino también la pasión y el respeto por el oficio que demostraban las dos chefs.
Cuando llegó el momento del postre, una reinterpretación del tradicional kindim, transformada en una composición de texturas y temperaturas que incluía espuma de coco caliente, gel de yema de huevo y una delicada hoja de oro que representa el brillo característico del postre. Ricardo pidió a los invitados su atención para un breve discurso. «Buenas noches a todos», comenzó de pie en el centro de la sala. «En nombre de todo el equipo de Mandioca y del recién creado Instituto Celestina Nalva, les agradezco profundamente su presencia en esta velada tan especial». Un silencio respetuoso cayó sobre la sala. Todas las miradas se volvieron hacia el hombre de negocios. Hace poco más de un mes, un extraordinario artículo escrito por nuestro estimado Julio Fernández reveló al mundo una historia que había permanecido oculta durante décadas. La de Celestina Nalva, la verdadera alma creativa de la mandioca original. Ricardo hizo una pausa, buscando con la mirada a Yara, que había salido discretamente de la cocina para seguir el discurso. Hoy no solo reabrimos un restaurante, honramos un legado de conocimiento, resiliencia cultural y amor por la tradición culinaria baiana, y lanzamos un instituto que garantizará que este legado perdure para las generaciones futuras. Aplausos espontáneos estallaron en la sala, especialmente entusiastas en la mesa donde se sentaron los jóvenes seleccionados de las comunidades socias del instituto, invitados especiales para la ocasión. Ahora quisiera hacer un llamado a las dos extraordinarias mujeres que hicieron todo esto posible, Yara Nalva y Gabriela Fontana, nieta y sobrina de Celestina, respectivamente, y las mentes brillantes detrás de cada plato que disfrutaron esta noche. Más aplausos acompañaron a Yara y Gabriela mientras se acercaban a Ricardo, ambas todavía, con sus delantales, simbolizando su compromiso con el trabajo en la cocina por encima de cualquier formalidad. «Gracias a todos», comenzó Yara, con voz firme a pesar de la emoción. «Esta noche representa la realización de un sueño que, ahora, me doy cuenta no era solo mío, sino que fue cuidadosamente plantado por mi abuela hace muchos años». Sus ojos recorrieron la sala, reconociendo los rostros de los partidarios, los críticos, los políticos y, lo más importante, los jóvenes que representaban el futuro hacia el cual se dirigía el proyecto. Mandioca siempre ha sido más que un restaurante. Fue un espacio de preservación cultural, un lugar donde las recetas ancestrales de nuestra tierra podían respirar y evolucionar. Hoy renovamos este compromiso y lo expandimos a través del Instituto Celestina Nalva. Gabriela dio un paso al frente y continuó la narración. El instituto, ubicado en un sitio histórico en Recóncavo Bahiano, se dedicará a la investigación, documentación y enseñanza de la cocina tradicional baiana. Ofreceremos cursos, becas y un espacio donde investigadores, chefs y aficionados podrán adentrarse en las raíces de nuestra cultura gastronómica. Y cada joven que se gradúe de nuestros programas, añadió Yara, se llevará consigo no solo habilidades técnicas, sino también una comprensión del valor cultural e histórico detrás de cada receta, cada técnica, cada ingrediente. Ricardo volvió a tomar la palabra. Lo recaudado en esta cena benéfica, sumado a las generosas donaciones de nuestros socios, garantizará que el instituto inicie sus actividades el próximo mes con su primera promoción de 30 estudiantes seleccionados, de comunidades de toda Bahía. Una nueva ronda de aplausos, más intensa que las anteriores, resonó por la sala. El gobernador se puso de pie, seguido por los demás invitados, en una ovación de pie que duró casi un minuto. Cuando volvió el silencio, Yara hizo un último anuncio. «Nos gustaría invitarlos a todos a probar nuestro postre especial, kindim, de Celestina, preparado con la receta original de mi abuela, decodificada del bordado de su delantal». Mientras los camareros servían el postre, incluyendo a los 4 jóvenes aprendices que se habían incorporado al servicio como parte de su formación, Yara, Gabriela y Ricardo observaban con satisfacción las reacciones de los invitados. El primer bocado del postre tradicional, con su perfecto equilibrio entre la riqueza de las yemas, la dulzura del azúcar y el aroma del coco,
provocó expresiones de puro deleite. Julio Fernández, después de su primera cucharada, se levantó, se de la silla y se acercó al trío. «Extraordinario», declaró el crítico, sin reservas profesionales. «No es solo un Quindín perfecto, es una experiencia trascendental. Celestina estaría profundamente orgullosa». Las palabras del respetado crítico conmovieron profundamente a Yara. Sintió que se le saltaban las lágrimas, pero no eran de tristeza ni de nostalgia, sino de satisfacción, de la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Al final de la velada, mientras los invitados disfrutaban de cafés especiales del sur de Bahía y licores artesanales producidos en el Recóncavo, Yara encontró un momento para escapar discretamente a la pequeña terraza con vistas a la Bahía de Todos los Santos. La luna llena se reflejaba en las tranquilas aguas, creando un camino plateado que parecía infinito. «¿Has encontrado tu momento de paz?», preguntó la voz de Ricardo tras ella. Yara sonrió sin darse la vuelta, solo agradeciendo en silencio. «A mi abuela, al universo, a quien orquestó este increíble viaje». Ricardo se acercó y se sentó a su lado en la barandilla. «¿Sabes qué es lo más extraordinario? Todo empezó con un descuido, el delantal que olvidaste esa noche. A veces necesitamos perder algo valioso para descubrir que no dependemos de ello tanto como creíamos», reflexionó Yara. «Ese delantal era mi talismán, mi zona de confort. Olvidarlo me obligó a confiar solo en mí misma, en el conocimiento que ya había absorbido». «Y miren dónde nos llevó eso», comentó Ricardo, señalando el restaurante lleno de gente y vibrante que estaba debajo de ellos. «No fue solo que olvidaste el delantal», añadió Gabriela uniéndose a ellos en la terraza. «Fue tu autenticidad esa noche, Yara. La forma en que conectaste con los invitados, la forma en que dejaste traslucir tu verdadera pasión. Eso fue lo que conmovió a Ricardo, lo que impresionó a Julio, lo que me hizo replantearme nuestra rivalidad». Los tres permanecieron en silencio un momento, contemplando la belleza de la noche bahiana y el significado de lo que habían construido juntos. «El artículo de Julio del domingo consolidará todo esto», comentó finalmente Ricardo. «Su avance de hoy ya ha asegurado que el instituto recibirá más apoyo del que jamás imaginamos. Y lo más importante», añadió Yara, «el legado de mi abuela estará a salvo. Sus recetas, sus conocimientos, su filosofía de la comida y de la vida. Todo esto perdurará a través del instituto, el restaurante y los jóvenes que formaremos». Un sonido de tacones acercándose interrumpió la conversación. Era Débora, la joven aprendiz, que parecía ligeramente sin aliento. «Disculpen la interrupción, chefs, pero los invitados solicitan su presencia. El gobernador desea brindar antes de irse». Yara sonrió a la joven, reconociendo el mismo brillo en sus ojos que su abuela siempre decía ver en los suyos. Esa mezcla de curiosidad, esa determinación y amor por las artes culinarias. «Nos vamos», respondió intercambiando miradas cómplices con Ricardo y Gabriela. Mientras caminaban de regreso al salón, Yara sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. El delantal que ahora llevaba ya no era un amuleto de seguridad, sino un símbolo de honor y responsabilidad. Las recetas bordadas en su forro ya no eran secretos que guardar, sino conocimiento para compartir y celebrar. En el salón principal, el gobernador alzó su copa acallando la animada charla. «Un brindis», anunció en voz alta, «por la renacida Mandioca, por el Instituto Celestina Nalva y por estas tres personas extraordinarias que nos recordaron que la cocina bahiana es mucho más que comida. Es nuestra historia, nuestra identidad, nuestra alma». 200 copas se alzaron al unísono y el tintineo de los cristales resonó como música en el ambiente histórico. En ese momento, Yara tuvo la absoluta certeza de que su abuela estaba presente, observando con aprobación cómo las semillas que con tanto cuidado había plantado a lo largo de su vida florecían. Mandioca no era solo un restaurante renacido, ni el instituto un simple centro de investigación y docencia. Juntos, representaban la continuidad de una narrativa cultural que había resistido siglos de adversidad,
adaptándose y evolucionando sin perder jamás su esencia. Y ahora, esta narrativa encontraba nuevos narradores, nuevas voces que garantizarían que las historias, los sabores y las tradiciones de Bahía siguieran nutriendo no solo los cuerpos, sino también las almas y las mentes de las generaciones venideras. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Yara se permitió un momento de pura gratitud. Por su abuela, por Ricardo, por Gabriela, por los jóvenes aprendices y por todos los que formaron parte de este extraordinario viaje. Pero sobre todo, sintió gratitud por el delantal olvidado. Ese pequeño descuido que se había convertido en el mejor regalo que pudo haber recibido. Porque aquella noche lluviosa, cuando entró en la cocina del Palacio de Río Branco sin su talismán, Yara no solo había perdido un delantal, había encontrado su verdadera fuerza, su autenticidad y finalmente su destino.